de nefrología que trata de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Es un tema corto. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Actualmente conocida como AKI, que está en inglés, Acute Kidney Injury. Se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal que causa la retención de productos nitrogenados y otros desechos que en situaciones normales son eliminados por los riñones. Característicamente se presenta en aumento de la urea-creatinina y a menudo disminución del volumen urinario. ¿Se acuerdan nosotros que hablamos de oliguria? Primero el paciente entra en oliguria y luego en anuria. La diuresis normal es de 1.500 centímetros cúbicos en las 24 horas. Sabemos que oliguria orina menos de 400 a 500 centímetros cúbicos en las 24 horas y anuria son menos de 100 centímetros cúbicos en las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, la insuficiencia renal es un diagnóstico clínico, no estructural. Puede haber insuficiencia renal sin lesión del parénquima renal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que todo lo que es agudo en el riñón generalmente revierte a su función natural o normal. Me explico mejor. Si alguien entra en una insuficiencia, digamos, prerrenal por una deshidratación o por una hipovolemia, entra en la insuficiencia aguda prerrenal, entonces reponiendo la volemia o reponiendo los líquidos que necesita ese paciente, el riñón normaliza sus valores de urea-creatinina y repone la función normal sin deterioro del parénquima renal. Su gravedad es variable, puede ser asintomática, puede haber síntomas agudos o bien puede haber muerte. Se puede adquirir de manera intra y extrahospitalaria. Principalmente las causas de insuficiencia renal extrahospitalaria son los accidentes, por ejemplo, la hipovolemia, efectos adversos de fármacos y obstrucción de las vías urinarias. O sea, estamos hablando de una insuficiencia. La hipovolemia sería una insuficiencia prerrenal. De aquí para adelante ustedes vayan entendiendo que existe una insuficiencia prerrenal, renal y posrenal. La insuficiencia prerrenal se debe a todas estas patologías que comprometen la circulación intravascular. Me explico mejor. Si alguien tiene una deshidratación aguda, van al desierto y no toman agua, se deshidratan, entonces el intravascular, por supuesto, se ve comprometido y hacen una insuficiencia prerrenal. Les decía, si tienen algún accidente donde hay alguna sección de algún órgano importante, el miembro inferior, y no hay quien les ponga un torniquete, entonces se produce una hemorragia masiva del paciente, entra en insuficiencia prerrenal y por supuesto luego muere, ¿no es cierto? Y todos los efectos adversos de fármacos, ya estamos hablando de insuficiencia renal, o sea, compromiso netamente del parénquima renal. Por ejemplo, nosotros sabemos que los aminoglucósidos, como sea la gentamicina, la amicacina, el uso excesivo y la sobredosificación de este tipo de aminoglucósidos causa insuficiencia renal por el daño del parénquima renal. ¿Entienden? Y la obstrucción de las vías urinarias, ya entraríamos en una insuficiencia postrenal, por decirles, una litiasis bilateral en los dos ureteres. Si los dos ureteres se ven comprometidos con litiasis, va a haber una insuficiencia postrenal, insuficiencia renal postrenal. Si tenemos una hiperplasia de la glándula prostática, la próstata crece, o sea, obstruye el único lugar de salida de la orina, crece desmesuradamente y crece para adentro y no deja salir la orina, existe una retención urinaria, esa orina va aumentando en la vejiga, hace una retención y por supuesto se bloquea la orina, no hay orina, entonces el paciente entra en una insuficiencia renal aguda postrenal. Entonces, todo lo que todo lo que afecte la salida de la orina desde el cáliz hasta la punta del pene
compromete la salida de la orina, obstruye la salida de la orina, entonces eso nos lleva a una insuficiencia postrenal. Tenemos una complicación del 5 al 7% en unidades de atención aguda y del 30% en las unidades de cuidados intensivos, lo que quiere decir que en la unidad en terapia intensiva existe gran cantidad de pacientes con problemas de insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y la complicación médica en enfermedades diarreicas e infecciosas en países desarrollados. O sea, esto ocurre, nos lleva también, estamos ya hablando de una prerrenal, la diarrea, el cólera o infecciones nos lleva a una insuficiencia prerrenal. En Estados Unidos la incidencia anual es de 500 casos por cada 1.000 habitantes, quiere decir una tasa alta de pacientes que llevan a insuficiencia renal aguda. Importante causa de muerte en pacientes hospitalizados, en especial en unidades de cuidados intensivos. Aumenta el riesgo de aparición de una nefropatía crónica. Cuando la insuficiencia renal aguda no es tratada oportunamente, por supuesto que ocasiona un daño constante del parénquima renal, lo cual convierte ya no en una insuficiencia renal aguda, sino en una insuficiencia renal crónica. Las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria son la septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medios de contraste yodado. Acuérdense que hemos hablado de esa paciente menonita, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un dato muy importante. Aparte de la septicemia que presentaba esa menonita, recibió una administración de medios de contraste yodado, estando la paciente con una insuficiencia renal, lo cual agravó su cuadro. Luego tenemos la administración de fármacos nefrotóxicos. Estamos hablando nuevamente de los aminoglucósidos. Aquí, ¿qué es la urea creatinina y la tasa de filtración glomerular? La urea es un desecho del metabolismo proteico eliminado a través de los riñones, que es un indicador indirecto de la función renal. La creatinina es un producto de desecho del fosfato de creatina, metabolismo muscular, o sea, que viene de los músculos, eliminada a través de la orina y es indicador directo de la función renal. Y la tasa de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. En los países en desarrollo existen muchas causas de insuficiencia renal. Muestra especificidad de la región, como serían los cuadros tóxicos causados por mordedura de víboras, arañas, orugas y abejas. Causas infecciosas como paludismo y leptospirosis y lesiones por aplastamiento y rabdomiolisis resultante como consecuencia de terremotos. O sea, este tipo de insuficiencia renal muchas veces se dan por regiones, ¿no es cierto? No en todas, por ejemplo, en la ciudad. Difícilmente aquí vamos a tener mordeduras de víboras, arañas, orugas, abejas. Puede haber alguna vez de abejas, ¿no es cierto? Luego, aquí no tenemos, puede haber también paludismo o leptospirosis que nos lleven este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, terremotos aquí en Santa Cruz, no tenemos terremotos, o sea, no tenemos este tipo de pacientes que lleven en insuficiencia renal por aplastamientos, abdomiolisis resultante, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, por definición, la hiperazoemia prerrenal, la insuficiencia renal, no comprende daño del parénquima renal y se puede revertir con rapidez una vez que se restaure la hemodinámica intraglomerular. Es lo que les decía, si ustedes reponen el líquido que pierde ese paciente, es prerrenal. Entonces, en una comparación burda, si no le llega gasolina al motor, entonces el paciente va a ser una insuficiencia renal, el motor no funciona bien. Pero si le llega combustible, que es el intravascular, vale decir sangre y plasma, entonces los riñones funcionan perfectamente bien en una cantidad adecuada, ¿no es cierto? Ustedes saben que para que produzca una diuresis de 1.500 centímetros cúbicos, o sea, 1,5 litros, se filtran alrededor de 180 a 200 litros de sangre y plasma por el glomérulo, por el riñón, ¿no es cierto? Entonces la tasa de filtración glomerular puede estar normal y esto se debe a mecanismos compensadores del riñón.
Tenemos mecanismos o mediadores como la angiotensina 2, la vasopresina y la noradrenalina, los cuales hacen que exista una vasoconstricción de las arteriolas aferentes o eferentes, resorción de sodio y agua, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el reflejo miógeno en la arteria y dilatación arteriolar, y se mantiene o se regula la presión arterial y la filtración glomerular. Es importante la presión arterial de 80 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Cuáles son los fármacos que tenemos que tomarlos en cuenta en esta patología? Los AINES disminuyen o inhiben la producción de prostaglandinas renales de tal manera que limitan la vasodilatación de los vasos eferentes. Los IECA y ARA2 limitan la constricción de los vasos renales eferentes que son necesarios para el mantenimiento de la tasa de filtración glomerular. Ojo con pacientes que toman AINES y ARA2 o IECAS pertenecientes en riesgo de hiperazoemia prerrenal. O sea, son los pacientes que tienen muchos problemas, principalmente articulares, ¿no es cierto? Dolores de las articulaciones, dolores musculares, son esos pacientes que ingieren este tipo de medicamentos. La insuficiencia renal aguda intrínseca es una complicación de la hiperazoemia prerrenal. Por ejemplo, ¿cuáles son las nefrotoxinas? O sea, las que nos llevan a una insuficiencia renal. Aciclovir, aminoglucósido, aquí está la gentamicina, la micacina, la anfoteresina B, los IECA hemos hablado, el cisplatino, la cocaína, la ciclosporina que nosotros utilizamos, bueno, se utiliza en los trasplantes renales. Metales pesados, los AINES, ácido oxálico, los medios de contraste y el ácido úrico, ¿no? Entonces, ustedes pueden aprenderse unos 4 o 5 de esos medicamentos o tomar en cuenta lo que más ustedes utilizan o van a utilizar en su vida clínica en emergencia. Por ejemplo, los aminoglucósidos, la anfoteresina B, el aciclovir, los IECA. Bueno, la cocaína tienen que saber, existe la ciclosporina que poco ustedes lo van a utilizar. Los AINES sí, y los medios de contraste y el ácido úrico. Ustedes todo esto van a estar en contacto en su vida en el hospital cuando hagan su internado. La insuficiencia por septicemia causa hipotensión en la septis, ocasionando una tasa de filtración glomerular. Existen restos celulares en los túbulos renales y algunos factores que intervienen en la inflamación y el edema intersticial. Posiblemente la causa de insuficiencia renal por septicemia sean los frecuentes estados de vasodilatación en que se encuentran las arteriolas eferentes, o sea, las que salen, ¿no es cierto? La septicemia ocasiona un daño endotelial con la presencia de trombosis microvascular. La insuficiencia renal aguda por isquemia, es importante tomar en cuenta el peso corporal, la médula renal, que es superhipóxica, o sea, sufre frecuentemente de cuadros de hipoxia. Existen interacciones con leucocitos, endotelio y los vasos finos conducen a un proceso de inflamación y disminución de la corriente sanguínea local. Existe una vasoconstricción y trombosis preglomerular, donde existe una disminución de la tasa de filtración glomerular, llevándonos a una insuficiencia renal aguda en el posoperatorio por isquemia asociada a cirugías vasculares con una circulación extracorpórea. Por ejemplo, las cirugías de corazón abierto, que son grandes cirugías, trasplantes pulmonares, trasplantes cardíacos, etcétera, ¿no es cierto? Son cirugías vasculares, procedimientos intraperitoneales que son los más comunes. Otras causas de insuficiencia renal aguda. Tenemos las quemaduras y pancreatitis aguda, esto por pérdida extensa de líquidos y extravasación del espacio extravascular. O sea, existe una hipovolemia, una insuficiencia cardíaca, una activación neurohormonal, donde hay mayor riesgo de septicemia, compresión de la vena, por síndrome compartimental intraabdominal. Luego tenemos enfermedad de vasos finos y autoinmunidad. Tenemos el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso diseminado, la púrpura, entre otras. Las nefrotoxinas, o sea, las que afectan la función del glomérulo. Tenemos los medios iodados,
imágenes en las tomografías, en las urografías, en fin, y algunos antibióticos. También las sustancias quimioterapéuticas e ingestión de productos tóxicos, como la mioglobina, hemoglobina y el ácido úrico. La lesión renal aguda de tipo postrenal, esto ya corresponde a todo lo que es la patología urológica. Esto me corresponde a mí. Yo tengo que tener toda la capacidad para resolver este cuadro de insuficiencia postrenal. Aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada, que surge interferencia en la filtración glomerular. Puede haber una lesión funcional o estructural entre la pelvis renal y la uretra y puede ser bilateral o unilateral. Entonces, la dirección de la orina es de arriba abajo. Entonces, se filtra la sangre en el riñón y la orina desciende por los ureteres, llega a la vejiga, a la uretra, al pene y sale hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede hacer que obstruya la salida de la orina? Cálculos, coágulos sanguíneos, una compresión extrínseca, por decir algún tumor de intraabdominal o un ganglio retroperitoneal, como ocurre en el cáncer de testículo, ¿no es cierto? Se crecen los ganglios retroperitoneales y ese ganglio comprime extrínsecamente a la uretra, lo comprime e impide el paso de la orina hacia la vejiga, ¿no es cierto? Tenemos la fibrosis retroperitoneal o la enfermedad de Ormond, que ustedes ya saben, ya hemos avanzado. Existe la hipertrofia prostática, coágulos de sangre y el cáncer prostático. Una estenosis de la uretra nos lleva a una insuficiencia, por supuesto que sí, y una obstrucción de la sonda Foley. Si el paciente está con sonda y por algún motivo se obstruye la sonda, ese paciente va a haber una retención aguda de orina y va a ser, por supuesto, una insuficiencia renal. La valoración diagnóstica se deduce de que hay una lesión renal aguda cuando hay un incremento de la concentración de creatinina sérica, aumento de 0,3 miligramos por 100 mililitros en 48 horas. Cuando hay también disminución del volumen de orina de 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora por lapsos mayores de 6 horas. Es importante diferenciar entre la lesión renal aguda y las nefropatías crónicas para el diagnóstico y tratamiento apropiado. La diferencia es directa cuando se cuenta con la cifra basal de la concentración de creatinina sérica, ya que el crecimiento es indiscutible, la lesión renal aguda. Ustedes saben que las pruebas laboratoriales para un diagnóstico de insuficiencia renal es primeramente la urea, la creatinina, y cuando uno sospecha, siempre, jóvenes, siempre hay que pedir el clearance de creatinina, Anamnesis y exploración física. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en la insuficiencia renal prerrenal? Vómitos, diarrea, glucosuria, consumo de fármacos, hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa y yugular y la sequedad de las mucosas. Todo esto es prerrenal, que compromete todo al intravascular. La lesión renal aguda porrenal, estamos hablando de todo lo que compromete a la parte urológica, esto es nefrológica. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de la próstata, nefrolitiasis, el cáncer pélvico o paraórtico. Es indispensable hacer revisión cuidadosa de los fármacos que recibe el paciente. Son causas frecuentes de lesión renal aguda, por ende hay que ajustar dosis para tener una filtración glomerular estimada. O sea, los aminoglucósidos jóvenes, he visto por ahí recetar amicacina 500 cada 12 por 10 días. Nunca ustedes hagan eso, jóvenes. Nunca. Los aminoglucósidos se dan entre 4 hasta 5 días. Nosotros hacemos ese tratamiento. Que se puede dar unos 5 a 7 días, sí, pero sabemos que nosotros
nosotros que los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento a domicilio en un paciente, no recetemos más de 10 ampollas, vale decir, una ampolla intramuscular cada 12 horas. La lesión renal aguda acompañada de púrpura palpable, hemorragia pulmonar, sinusitis, donde existe una posibilidad de una vasculitis sistémica con una glomerulonefritis. O sea, todas las glomerulopatías corresponden a la insuficiencia renal aguda, o sea, con una alteración del parénquima renal mismo. ¿Qué signos tenemos en la orina? La anuria. Al inicio es poco común, pero en los siguientes cuadros es frecuente: obstrucción completa de las vías urinarias, oclusión de la arteria renal, choque séptico sobreagudo, isquemia grave, la glomerulonefritis proliferativa grave, una vasculitis nos puede llevar a una anuria, o primero a una oliguria y luego una anuria. La disminución de la diuresis, la oliguria, va menos de 400 mililitros en las 24 horas, indica una lesión renal aguda más grave y el pronóstico clínico peor. La diuresis persistente en la diabetes insípida nitrógena, la orina roja o parda puede surgir con hematuria manifiesta o sin ella, sospechar de nefropatía por pigmento, por una rhabdomiólisis o una hemólisis, ¿no es cierto? ¿Qué valoración radiológica nosotros vamos a solicitar o es importante para el diagnóstico? Una ecografía renal, una tomografía computarizada, donde nos muestra claramente el tamaño del riñón. Si ustedes se acuerdan, alguna vez charlamos de esto, de que si ustedes tienen un paciente con una hipertensión, ¿cómo es de importante el tamaño del parénquima renal? Si tenemos nosotros un paciente joven con un cuadro de hipertensión y observamos un tamaño notorio de uno de los riñones, la disminución del tamaño notorio de uno de los riñones, entonces estaríamos ante la gran posibilidad de que esa hipertensión se debe a ese riñón que está mucho más pequeño que el otro, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que un cuadro hipertensivo nos lleva a una insuficiencia renal, por supuesto que sí. Luego existe una obstrucción en los pacientes con lesión renal aguda. Puede existir una nefromegalia, hay la nefropatía diabética, nefropatía por síndrome de inmunodeficiencia, enfermedad infiltrante, nefritis intersticial aguda. Y vamos a ver nosotros en una ecografía dilatación del sistema colector o una hidroureteronefrosis, que es lo que nosotros vemos ya cuando hay un daño renal. La uremia. ¿Qué es la uremia? Es la acumulación de productos nitrogenados de desecho, se manifiesta por una mayor concentración de urea. La urea con poca toxicidad es menos de 100 miligramos por 100 mililitros, pero en concentraciones mayores hay cambios del estado mental y complicaciones hemorrágicas. Cuando aumenta la urea en sangre jóvenes, el paciente comienza a hablar incoherencias. Esto es por una intoxicación del estado mental. En la hiponatremia existe un exceso de soluciones hipotónicas de cristaloides o isotónicas glucosadas que ocasionan hipoosmolaridad e hiponatremia, las cuales originan anomalías neurológicas, o sea, nos pueden llevar a una convulsión en el paciente. En cuanto a la hipervolemia, donde existe una expansión del volumen extracelular, es una complicación grave de insuficiencia renal al disminuir la excreción de sodio y agua. Existe un aumento de peso, un edema en la zona de declive, aumento de la presión venosa yugular y un edema pulmonar, o sea, el edema agudo de pulmón. ¿Se acuerdan que la menonita estaba entrando en un cuadro de un edema agudo de pulmón por una mala diálisis que estaba realizando la paciente? Se puede introducir y exacerbar la lesión pulmonar aguda por un aumento de la permeabilidad vascular e infiltración del parénquima pulmonar. La hiperpotasemia es la complicación más temible de la insuficiencia renal aguda. Entonces, ustedes saben, jóvenes, muchas veces hemos hablado de esto, de que en todo cuadro obstructivo
yo inmediatamente como cirujano no debo entrar a operar ya nomás un paciente con una creatinina de 4 o 6. ¿Por qué? Por el temor de la hiperpotasemia. Entonces yo debo derivar la orina, como urólogo derivar la orina hacia afuera y esperar que la creatinina normalice, paulatinamente normaliza, y con una creatinina normal recién resolver quirúrgicamente el cuadro obstructivo. Nunca, ¿por qué? Cabalmente por la hiperpotasemia, que es lo más temible en esta patología. El potasio altera el potencial de la membrana de células, tejidos cardíacos y neuromusculares. Es una manifestación que nos ocasiona una debilidad muscular. La acidosis metabólica se acompaña de incremento del desequilibrio aniónico, complicando aún más el equilibrio ácido-base y de potasio. La hiperfosfatemia e hipocalcemia en la insuficiencia renal aguda puede causar hiperfosfatemia, el depósito metastásico de fosfato de calcio que causa hipocalcemia. La hipocalcemia, ¿qué ocasiona? Parestesias peribucales, calambres musculares, convulsiones, espasmos carpopedales y en el electrocardiograma prolongación del intervalo QT. Las alteraciones hematológicas presentan anemia, hemorragias, los efectos, ¿cuáles son? La disminución de la eritropoiesis y la disminución plaquetaria. Se exacerba la septicemia, la septicemia, las hepatopatías y la coagulación intravascular diseminada. Las complicaciones cardíacas, como ser arritmias, pericarditis y el derrame pericárdico, aumentan la gravedad en un paciente con insuficiencia renal. Y las infecciones es un factor desencadenante frecuente de insuficiencia renal aguda y una complicación temible. Entonces, ustedes saben que esa paciente de la menonita que casi todos vieron, que casi todos discutimos este caso, prácticamente el cuadro inicial de insuficiencia renal de esta menonita fue la muerte fetal, ¿no es cierto? Se murió su hijo, estuvo con el feto muerto durante muchos días, mucho tiempo, e hizo por ese cuadro infeccioso desencadenó una infección importante y la menonita luego de la histerectomía salió prácticamente a terapia intensiva con un cuadro de insuficiencia renal, ¿no es cierto? Prevención y tratamiento. ¿Cuáles son los aspectos generales? Primero, la optimización de la hemodinámica general y de la renal por fluidoterapia y uso juicioso de vasopresores. O sea, tenemos que nosotros calcular una buena hidratación de este paciente con la cantidad de líquidos adecuados de acuerdo al tamaño del paciente y al peso corporal del mismo, ¿cierto? Eliminación de los nefrotóxicos como inhibidores de todos estos medicamentos, como los aminoglucósidos, todos los medicamentos, ARA1, los IECA, en fin, los que causan insuficiencia renal en la medida de lo posible. Emprender la terapia de depuración extrarrenal, o sea, reposición, si así conviene. Las medidas de sostén, la fluidoterapia, como es importante la reposición de líquidos, es necesario restringir las soluciones con sodio e iniciar diuréticos para incrementar el flujo urinario. Los diuréticos pueden ser beneficiosos para el enfermo, para que el enfermo no llegue al tratamiento con diálisis y en cargas de sobrecarga volumétrica inicial, la furosemida en bolo, o sea, el Lasix, y el mantenimiento con tiacidas, la dopamina en dosis baja puede incrementar la natriuresis. En arritmias o isquemia intersticial puede rebasar los riesgos. He visto jóvenes en cuanto se refiere a la furosemida, o sea, el Lasix, he visto colocar 20 ampollas. Esto lógicamente yo nunca lo he hecho, solamente he visto en el Brasil 20 ampollas de Lasix en un paciente joven. Aquí en Santurce he visto colocar 10 ampollas de Lasix en terapia intensiva. Esto lógicamente son conductas heroicas, son conductas que solamente la saben manejar muy bien aquellos
médicos que trabajan en terapia intensiva. Eso no está al alcance de nosotros, ¿no es cierto? La enfermedad renal crónica, estamos hablando ya de una enfermedad que se acompaña de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la fase de filtración glomerular. O sea, resumiendo, toda nefropatía en un niño, en los niños, esto comienza generalmente en infancia. Por ejemplo, si tenemos algún daño renal o el paciente todo el tiempo hace cuadros de insuficiencia renal aguda, entonces, algún momento la complicación va a ser que dañe el glomérulo y prácticamente el niño entre en un cuadro de insuficiencia renal crónica. Entonces, la insuficiencia renal crónica tiene otro tipo, camina otro tipo de senderos que la insuficiencia renal aguda. Actualmente se estratifican las etapas de la insuficiencia renal crónica por filtración glomerular y grado de albúmina para predecir el riesgo de progresión. La fisiopatología. Existen dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos, mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como complejos inmunitarios, medidores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis y exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. Y tenemos otros mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de nefronas variables restantes, que son consecuencia de la disminución permanente de la masa renal. Los riñones van disminuyendo paulatinamente de tamaño. Fíjense, aquí tenemos un glomérulo normal y aquí tenemos un glomérulo con hiperfiltración. Fíjense cómo se va dañando prácticamente el endotelio. La fisiopatología y la bioquímica de la uremia. Las concentraciones séricas de urea y creatinina son útiles para evaluar la función excretora del riñón, pero no son para su correlación clínica de la manifestación del síndrome urémico por insuficiencia renal crónica. Son de utilidad para evaluar la función del riñón. Para las manifestaciones se debe tener en cuenta los compuestos tóxicos complementarios que no filtra el riñón y que generalmente son los más relacionados con el cuadro clínico. Además del deterioro de la función excretora, se agrega deterioro de la función renal endocrina que puede llevar a anemia. Si hay anemia, entonces estamos hablando de alguna alteración en la producción de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Puede llevar a una malnutrición, alteraciones del metabolismo, de las grasas, carbohidratos y de las proteínas. Existe una alteración de los niveles plasmáticos de paratormona, insulina, glucagón, hormonas, esteroides y prolactina, debido a la disminución de la excreción o la degradación que llevan a cambios de la regulación de este tipo de productos. Se producen también un proceso inflamatorio sistémico, por lo que se detectan marcadores inflamatorios de fase aguda. Se reduce la caída de la tasa de filtración glomerular junto con los niveles de albúmina y fetuina. La fisiología de la uremia se puede asumir en tres grandes grupos. 1. Manifestaciones derivadas de la acumulación de toxinas que generalmente son excretadas. 2. Manifestaciones consecuentes con la pérdida de otras funciones renales, como ser la homeostasis de líquidos y la regulación hormonal. Y 3. La inflamación sistémica progresiva junto a sus secuelas vasculares y nutricionales. Hay que tomar en cuenta estos tres aspectos. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Puede ser asintomática hasta un estado avanzado de la enfermedad, donde existe una tasa de filtración glomerular de menos de 5 a 10 ml por minuto. Comienza habiendo una fatiga, astenia, dinamia, anorexia, náuseas, vómitos y sabor metálico en la boca. Lo importante, fíjense, la hipertensión arterial, jóvenes. La hipertensión arterial es un punto que no desaparece, es un síntoma que no desaparece nunca en estos pacientes que comienzan a tener una falla renal, la hipertensión arterial. Puede haber un prurito generalizado sin erupción. Hay irritabilidad, deterioro en la memoria, insomnio, temblores, parestesia y espasmos. Hay disminución de la libido e irregularidades menstruales. El tratamiento, trastorno
de líquidos y electrolitos ácido básico. Para conservar la eubolemia se requiere ajustes en la ingestión de cloruro de sodio en los alimentos, o sea, la sal, el empleo de diuréticos con acción en la enasa de Gene en combinación con la metasolona. O sea, todo diurético, mis queridos amigos, produce una pérdida de potasio, aunque existen algunos que disminuyen la pérdida de potasio. Entonces, los nefrólogos, esto no lo hacemos los urólogos, los nefrólogos todo el tiempo están midiendo sus niveles de potasio para hacer su reposición de potasio en los pacientes. Puede causar depresión y desencadenar un deterioro mayor en la filtración glomerular. Hay una restricción excesiva de sal y por una restricción excesiva de sal y abuso de los diuréticos. El paciente con pérdida de sodio puede necesitar alimentos con abundante sodio o sal de mesa como complemento. La restricción de agua está indicada solo si ocurre un problema de hiponatremia. La hiperpotasemia a menudo responde a la restricción dietética de potasio, el uso de diuréticos perdedores de potasio, la interrupción de complemento de potasio y fármacos que inducen a una retención de potasio. Para que vean cuán importante es el potasio, manejar el potasio en condiciones adecuadas en un paciente con una nefropatía. La hiperpotasemia resistente es indicación para pensar en la introducción de diálisis en sujetos con insuficiencia renal crónica. Entonces, hoy en día, mis queridos jóvenes, ya todo paciente, los nefrólogos, cuando ven que el paciente está entrando en una hiperpotasemia, ya nomás ordenan su diálisis. O sea, hiperpotasemia que no la pueden controlar. Ordenan ya nomás la diálisis por el peligro que conlleva el aumento del potasio en la circulación. Entonces, ya los conceptos han ido variando. En mis tiempos, cuando yo era estudiante como ustedes, teníamos el concepto de que si no llega a 8, entonces no hay para qué iniciar una diálisis en los pacientes. Es el concepto que manejábamos. Los niveles de potasio en el paciente para iniciar un tratamiento de diálisis. Existen trastornos del metabolismo del calcio y del fosfato. Las complicaciones de calcio y fosfato en las nefropatías crónicas se observan en el esqueleto, en el lecho vascular y en las partes blandas extraóseas. El calcio, el fósforo y el aparato cardiovascular, la hiperfosfatemia y la hipercalcemia se acompañan de calcificación vascular, aunque no se sabe si la mortalidad es mediada por este mecanismo. Estudios indican que las personas con insuficiencia renal crónica tienen calcificación de arterias coronarias, incluso válvulas cardíacas. Es posible que en pacientes con nefropatía avanzada el calcio ingerido no se deposite en los huesos y por eso sea depositado en zonas extraóseas como el lecho vascular y las partes blandas. Grave la cosa, ¿no es cierto? Entonces, el calcitrol tiene un efecto supresor en la secreción de paratormona. Aumenta de manera indirecta la concentración de calcio, puede causar hipercalcemia e hiperfosfatemia. Tiene un efecto supresor en la secreción de paratormona, disminuye la hipercalcemia. Hay concentración objetiva de paratormona entre 150 y 300 mililitros. Las concentraciones reducidas de paratormona se acompañan de osteopatía, que tiene como consecuencias fracturas y calcificaciones ectópicas en este tipo de pacientes. La anemia, la eritropoyetina ha generado que las transfusiones regulares de sangre en los individuos anémicos con insuficiencia renal crónica sea innecesaria. Entonces, el uso de la eritropoyetina ha sido de gran alivio para este tipo de pacientes. Ha disminuido las infecciones por transfusiones y sobrecarga de hierro. Antes de su administración es necesario que haya suficiente reserva de hierro en la médula ósea para asegurar una respuesta adecuada a la eritropoyetina en individuos con insuficiencia renal crónica. O sea, vea cuán importante no es nomás administrar eritropoyetina a los pacientes con insuficiencia renal crónica.
hay que ver los niveles de hierro que tengan estos pacientes para que la eritropoyetina tenga un efecto positivo en estos pacientes. En pacientes en los que no se ha iniciado diálisis o en quienes son tratados con diálisis peritoneal, se debe intentar complementos de hierro por vía oral. Si hay intolerancia gastrointestinal, se requiere administrar intravenosa de hierro. Los pacientes en hemodiálisis se puede usar hierro intravenoso durante la diálisis, aunque el hierro puede aumentar riesgo de infecciones bacterianas. También asegurar aporte de vitamina B12 y el ácido fólico. La anemia resistente a la dosis recomendada de eritropoyetina, en caso de que las reservas de hierro sean adecuadas, podrían ser por inflamación aguda o crónica, diálisis inadecuada, hiperparatiroidismo grave, pérdida crónica de sangre e infecciones crónicas o neoplasias malignas. Entonces, esto ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta, jóvenes. Pueden contribuir a la supresión de eritropoiesis en casos de insuficiencia renal crónica, ya que aumenta el riesgo de hepatitis, sobrecarga de hierro, sensibilización al riñón en trasplante y se deben evitar estamos hablando de las transfusiones de sangre. Sensibilización al riñón en trasplante. Se deben evitar las transfusiones, salvo cuando la anemia no mejore con eritropoyetina y el paciente esté sintomático. Todo esto se refiere a la transfusión de sangre. Los estudios de laboratorio en pacientes con mayores de 35 años con una insuficiencia renal crónica no explicada, es necesario hacer una electroforesis de proteínas en suero y en orina. Pacientes con una glomerulonefritis, hepatitis B y C y el HIV. Hay que hacer una cuantificación de la hemoglobina, hierro, ácido fólico. Hay que hacer estudios imagenológicos, una ecografía, una tomografía. La biopsia, en cuanto a la biopsia renal jóvenes, cuando los riñones están pequeños, no se realiza. Es un procedimiento difícil porque puede ocasionar hemorragias, una alteración de la cicatrización, lapso de oportunidades para el tratamiento y una hipertensión arterial no controlada. Todo esto relacionado a la biopsia, ¿cierto? La diálisis renal y el trasplante, el comienzo de la diálisis como método de mantenimiento y el trasplante renal han prolongado la vida de cientos de miles de pacientes con insuficiencia renal crónica en todo el mundo. Indicaciones para realizar el trasplante renal en individuos con insuficiencia renal crónica son pericarditis, encefalopatía, calambres musculares de difícil control, anorexia, náuseas, no atribuible a causas reversibles como enfermedad ulcerosa péptica, signos de maduración y anomalías hidroelectrolíticas, en particular hiperpotasemias y sobrecarga del electrocardiograma. No se recomienda asignar una cifra arbitraria de nitrógeno ureico, de creatinina para iniciar la diálisis. Se recomienda iniciar la diálisis antes de iniciar signos y síntomas graves de uremia. Entonces, los conceptos han cambiado y vamos a ver lo importante que hoy en día significa para los pacientes nefrópatas con estas nefropatías, tanto la diálisis y el trasplante renal, que serán tema de la siguiente clase. En la siguiente clase hablaremos de síndrome nefrótico y nefrítico y luego nos abocaremos a hablar de trasplante renal y diálisis. Y con eso terminamos nosotros el programa Jóvenes, por lo tanto, vayan preparando materia para dar su segundo parcial. Que les vaya muy bien, que descansen. Gracias por entenderme por esta situación que voy a enfrentar a partir de las 6:30 de la tarde. Que tengan buen descanso y nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego.